extremadamente triste. Es un calvario que aspira el pueblo ecuatoriano que algún día, ojalá, si el pueblo reaccionara y no hubiera tanto fraude sucesivo, podría permitir tener la esperanza de tener un domingo de resurrección. Ecuador es uno de los países latinoamericanos con el más alto índice de criminalidad en el mundo. A ello se agrega la exportación de droga y la corrupción. Todo este panorama oscuro desestabiliza la democracia de esa nación que está a punto de desaparecer, amigos televidentes. Una lectura más clara de lo que acontece en Ecuador nos cuenta el doctor Diego Delgado, un verdadero político de la vieja guardia y también 3 veces designado diputado de la República del Ecuador. Es el doctor Delgado un gran analista político y sobre todo hombre que goza de absoluta credibilidad en Ecuador y Latinoamérica, con quien vamos a sostener el siguiente diálogo aquí, pero siempre así de claro. Lenguaje sencillo y directo. La verdad es su sello de identidad. Ramiro Valdivieso Leroux es así de claro. Periodismo de investigación. Doctor Diego Delgado, la primera pregunta. ¿Existe ley en Ecuador? Bueno, yo diría de que existen leyes que están impresas y publicadas. Lo que estoy convencido es que tampoco esas leyes se aplican. La Constitución de la República, pienso de que no se aplica casi en ninguna parte, ni siquiera en la función judicial. Lamentablemente, en el Ecuador eliminaron incluso leyes, en las leyes, determinados delitos. Por ejemplo, no hay el delito de prevaricato para los servidores públicos. Antes había, era el artículo 277 del Código Penal anterior. Entonces, si un ciudadano, funcionario público, violaba la ley, iba preso. Ahora ya no hay ese delito. Es más, hicieron leyes deliberadamente para evitar, por ejemplo, sancionar a los que se llevan la plata. Le voy a demostrarle, tengo aquí el Código Orgánico Integral Penal. Se requieren 2 requisitos para poder iniciar una acción penal. El artículo 609 dice textualmente lo siguiente: el juicio es la etapa principal del proceso, punto. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. Si no hay acusación fiscal, no hay juicio. Por eso es que gran parte de lo que ha pasado en los últimos 17 años no se han tramitado. Es más, no son 2 meses que el propio Procurador General del Estado señala que han prescrito, se ha perdido de cobrar la cantidad de 4.000 millones de dólares. Ya no es posible cobrar porque han pasado más de 7 años desde cuando originalmente se suponía que eran exigibles esas platas. Doctor, ¿qué es lo que está pasando entonces en el Ecuador? ¿Qué es donde está hoy imperando más bien la corrupción, el robo, el ladronicio, el atraco, el asesinato y una serie de cosas? Este momento están incluso hasta sin luz en el Ecuador, no hay energía eléctrica. Es decir, está un caos. ¿A qué se debe esto? ¿Esto es provocado por los anteriores gobiernos o por el actual gobierno? Hubo un gobierno que manejó 10 años del país y que fue el economista Correa, y en la gestión de él se dijo que iban a construir 8 centrales hidroeléctricas. Entiendo que se construyeron 3 y no a plena, digamos, no están funcionando, sino entiendo una y entiendo que va a funcionar otra, con sobreprecio. Lo que está sucediendo ahora, a mi modo de ver, no es digamos, algo que puede imputarse solo al actual gobierno. El Ecuador requiere 4.500 megavatios de potencia para producir.
Pero lo que pasa en el Ecuador ahora es que no han querido, ¿sí?, hacer que funcionen las termoeléctricas. Las termoeléctricas en el Ecuador podrían generar, se supone, 3.000 megavatios. El Ecuador requiere 4.500 megavatios. Es decir, una parte podría ser cubierta con la generación hidroeléctrica y el resto debía ser producido por las termoeléctricas. ¿Hay mano negra del correísmo en todo esto para dañar A ver, imagen, llegar a las elecciones? hay bastante de ficción o de suposición de que hay una especie de relación irreconciliable del señor presidente actual con el señor Guillermo Lasso. Y voy a permitirme decirle por qué creo que eso no es cierto. El Consejo Nacional Electoral del Ecuador controla 2 de los 5 votos Correa. Del área de influencia política de él, le ubico a la señora Tamaín y la señora Estela Cero, que era asambleísta del correísmo. El tercer voto de los 5 es un acuerdo que tienen con el Partido Social Cristiano y le da la mayoría, es cuota del Partido Social Cristiano y de Jaime Nebot, me refiero al ingeniero José Ricardo Cabrera Zurita. Ese órgano donde los otros 2 adicionales están vinculados a Guillermo Lasso, ellos deciden quién es finalista, quién es el que puede llegar a la segunda vuelta. Yo quiero recordar que el señor Guillermo Lasso nunca podía ser finalista. Perdió en 22 de 24 provincias y acabó no solamente luego de una llamada de Correa desde Bélgica como finalista, sino como presidente de la República. Eso era imposible. Pero actualmente el señor actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y la señora del correísmo, Luisa González, son quienes encabezan, según las encuestas, a la presidencia de la República. Las encuestas son la avanzada de la propaganda política. Es decir, tienen el objetivo de influenciar psicológicamente, desde el punto de vista sociológico, aceptar como que eso es lo que iba a pasar. No creo que hay tal cosa. Pero además, le voy a demostrar algo que vale la pena que la gente sepa en el Ecuador y en el mundo entero. El señor Noboa, quiero recordar, es sobrino de la señora Isabel Noboa Pontón, que ella, quiero recordar, siempre fue persona cercana y colaboradora del correísmo. Es más, entiendo que quiso ser candidato por el correísmo el señor Daniel Noboa, así. Y quiero recordarle 3 cosas. 1, entregaron todos los puertos marítimos del Ecuador en el gobierno de Correa. Los 3 más importantes con salida al Océano Pacífico y uno que es el que permite la salida al Amazonas y al Océano Atlántico. Y los 4 están entregados a manos privadas. Puerto Bolívar a la empresa Irport Holding de Turquía por 60 años. El puerto de Pozorja 50 años y allí el 78% de las acciones de este puerto por medio siglo maneja el señor Ahmed bin Sulayem, un señor de lejano oriente, que nadie sabe quién es. Y el 22% tiene la señora Isabel Noboa Pontón. Hágame el favor. Es decir, la supuesta contradicción que tienen ellos y que aparece así ante la opinión pública, a mi modo de ver, no hay tal. Y además quiero recordarle 2 cosas. ¿Cómo es que el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Mario Godoy, fue designado, elegido con el apoyo del gobierno de Noboa? Él es correísta. Y cómo el delegado para designar la Corte Nacional de Justicia es el señor Fernando Yávar Umpierres, nominado por el gobierno, pero que también es correísta. Es decir, le están franqueando, facilitando para que el correísmo maneje la Corte Nacional y maneje el Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinador de todos los jueces del Ecuador. Esa es la realidad. ¿Cuál es su lectura, finalmente, qué es lo que va a pasar en el Ecuador? Yo sé que no podemos ser adivinos, pero por lo menos con su capacidad, su conocimiento en Ecuador de la situación, se puede dar una lectura. ¿El correísmo vuelve al Ecuador
porque este no es un problema solamente de Ecuador, el problema de Rafael Correa. El problema de Rafael Correa es un problema que tiene inquieto a toda Latinoamérica. La comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, acá en Estados Unidos, pues está bastante nerviosa porque el correísmo está volviendo y esto va a ser muy perjudicial para toda Latinoamérica, según los entendidos y analistas políticos y económicos latinoamericanos. En el Ecuador no hay elecciones. En Ecuador solo hay proclamaciones. Yo le puedo demostrar provincia por provincia, proceso electoral uno tras otro, desde la provincia de La Suaya hasta Zamora Chinchipe, los datos que da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y los datos que proclama el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Existen padrones electorales inflados hasta en 1.797.000 votantes fantasmas inexistentes. Nunca se abren las urnas, no permiten abrir las urnas. ¿En dónde pasa eso? No publican los padrones. Segundo, tercero, el sistema electrónico es trucado. Y mire usted esto. Encontraron en el año 2009, el día viernes 8 de mayo, porque las elecciones fueron el día 26 de abril del 2009. Y resulta que el día 8 de mayo, 12 días después, no habían resultados y encontraron un centro paralelo secreto de 221 computadoras y 221 digitadores, con los cuales proclamaron al economista Correa presidente sin segunda vuelta. Desaparecieron los votos de los candidatos, perdóneme. Hicieron una mayoría legislativa para que apruebe las leyes para el saqueo nacional. El más grande privatizador de la riqueza del Ecuador es precisamente el señor Correa. Perdóneme, pero en el gobierno de él entregaron 18 de los 21 campos petroleros más importantes del Ecuador. Las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, las tierras raras, los puertos marítimos, la telefonía celular, las dos últimas fábricas de cemento que tenía el fisco ecuatoriano, la Huapán, que era del IES, en la provincia del Cañar, y la fábrica de cemento Chimborazo junto a Riobamba. Dejaron aprobando las leyes para entregar las tierras rurales de Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicada el día lunes 14 de marzo del año 2016. Está aprobada la venta de todas las hidroeléctricas e incluso quiso vender 3 de ellas el 28 de marzo del 2017 antes de dejar el poder economista Correa. Los ferrocarriles, los correos del Ecuador, el Banco del Pacífico, la flota petrolera ecuatoriana TAME que ya desapareció. Y también sabotearon al IES porque allí tienen previsto también justamente crear condiciones para su privatización. Eliminaron el 40% de aportes para los jubilados y además de eso incorporaron sin darle un centavo 1.800.000 personas que había que atender violando el artículo 369 de la Constitución. Entonces, en el Ecuador lo que va a pasar es que el que haga el fraude va a ganar. Eso es todo. Por eso es que hay mucha gente que dice ante este escenario quieren votar nulo.